Adán y Eva, según el relato bíblico del Génesis, habitaron en el paraíso terrenal, donde fueron felices ya que tenían la comida al alcance de su mano. Algunos exégetas bíblicos consideraron que este paraíso terrenal pudo encontrarse entre el Tigris y el Éufrates. ¿Quién sabe? El caso, ahora que me encuentro a la orilla del Tigris, comprendo la fascinación de aquellos antiguos pueblos nómadas por estos grandes ríos, cuyas orillas considerarían, sin duda, como un auténtico jardín del Edén. La Biblia no es un libro de historia al modo en que hoy entendemos un libro de historia. Los autores bíblicos no pretendieron hacer una historia objetiva, pormenorizada de todo lo que estaba pasando. La Biblia es un libro de fe, así en conjunto es un libro de fe, en el que tenemos distintos libros que nos hablan de la fe de los israelitas. Para descubrir la arqueología bíblica, viajamos hasta la Alta Mesopotamia. Allí conocimos a Sankeif, al sur de Turquía, que pronto perecerá inundada. Su final nos recuerda al diluvio bíblico de Noé. La tradición del diluvio universal es además común a varias civilizaciones de la antigüedad. La Biblia, en realidad una colección de libros, una biblioteca, es la base fundamental de 3 religiones que suman más de 2.000 millones de creyentes. El judaísmo considera la Biblia hebrea, que coincide en gran parte con el Antiguo Testamento, pero que no es exactamente igual. La Biblia cristiana tiene el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, incluyendo toda la parte de Jesús. Y luego el Islam considera personajes e historias bíblicas, pero desde el punto de vista del Corán. El paraíso es otra idea transcultural. Es posible que el paraíso de las llamadas religiones del libro tenga un antecedente mesopotámico claro. Así se puede leer en estas tablillas del Museo de Salinurfa en Turquía, que narran la epopeya de Gilgamesh y Enkidu en el Edén. El primer libro de la Biblia es el Génesis. En él se narran, entre otras cosas, la creación del mundo y las historias de los primeros grandes patriarcas, como Abraham o Noé. El diluvio universal o el paraíso terrenal y la expulsión de los hombres son algunos de sus pasajes más conocidos. En el Génesis se habla de héroes y gigantes y se produce la confusión de lenguas en Babel. Uno de los patriarcas más importantes del Génesis es Abraham. Él es el padre de judíos y cristianos por un linaje y de musulmanes por otro. Vamos a seguir sus pasos por Oriente Medio. Nuestra búsqueda de Abraham nos conduce hasta Urfa, identificado por algunos como Ur de los Caldeos. En la ciudadela de Urfa, en su parte superior, justo donde están esas grandes columnas, se celebraban los cultos paganos del rey Nenrut. Según una de estas tradiciones, Abraham enfadó al rey Nimrod al acusarlo de idolatría. El rey lo condenó a morir en la hoguera y justo cuando fue arrojado al fuego se produjo el milagro. Las llamas se convirtieron en agua y los troncos en peces. Desde entonces este lago de Balik y Gol es considerado como sagrado por los locales. En Urfa, en Harrán y otras localidades de Mesopotamia se adoraba al dios Sin, dios de la luna y los agricultores. En el Museo de Urfa pueden contemplarse 3 estelas con un gran texto religioso que se excavaron en la mezquita Omeya de Harrán. El texto grabado en las estelas narra los sueños y las victorias del rey babilonio Nabónido. Sargón de Akkad o Hammurabi fueron seguidores devotos del dios Sin. El culto al dios de la luna se prolongó hasta las invasiones mongolas. Urfa es también el escenario del martirio de Job, recogido en uno de los libros más singulares del Antiguo Testamento. Harrán es una de las viejas ciudades de Mesopotamia. Algunas tradiciones locales afirman que Adán aprendió a cultivar los campos aquí. Harrán tiene un origen documentado en la Edad del Cobre. Durante un amplio periodo se practicaron los cultos paganos al mencionado dios Sim. Harrán, que los expertos identifican con Karras,
es asimismo célebre por la batalla en la que el general romano Craso mordió el polvo ante los partos. Su papel fue muy destacado en la primitiva ruta de las caravanas. La tradición afirma que Abraham vivió aquí 10 años y que aquí desposó a Sara. Abraham es una figura principal de la Biblia, puesto que en él convergen las 3 religiones del libro: judíos, cristianos y musulmanes. Mardin aparece en la Biblia como la fortaleza. Aquí convivieron turcos, kurdos, caldeos, árabes, asirios, judíos y armenios hasta principios del siglo XX. Mardin es una ciudadela que remonta su origen a la Edad del Cobre, quizás al Neolítico. Durante la Edad del Bronce estuvo en manos hurritas, como Harrán. Se considera parte de la Armenia histórica. Hemos tenido la oportunidad de acceder a la madraza del sultán Isa, que está justo al pie de la parte más antigua de la fortaleza, conocida como Mardin Kalesi. Mesopotamia está literalmente a nuestros pies. La ruta de la seda transcurre por el horizonte. Es una ciudad milenaria, única, una joya que hay que preservar en la frontera turco-siria. Mardin es también urbe de monasterios sirios ortodoxos. Los católicos sirios y los nestorianos se reparten las iglesias de la ciudad. Antes, también había fieles de la Iglesia Católica Armenia. Podemos acceder a la iglesia de Santa María y filmar en su interior. Es un templo del siglo IV, de los más antiguos del cristianismo. Continúa en pie como la iglesia de los 40 mártires, o el monasterio cercano de Mor Gabriel, o San Gabriel, que tiene el honor de ser el más antiguo del mundo cristiano, con culto ininterrumpido. La experiencia dentro de Mor Gabriel es al tiempo trascendente e inquietante. La paz del cenobio antiquísimo se estremece ante la vecina guerra de Siria. Y nos preguntamos, ¿qué es la arqueología bíblica? ¿Puede tener en verdad arqueología la Biblia o es mejor hablar de arqueología sirio-palestina? ¿Se circunscribe solo al Antiguo Testamento? El término arqueología bíblica es un término popular. Es una forma a la que se conoce a la arqueología que se hace en la región que tiene que ver con el mundo bíblico. El término correcto, desde un punto de vista académico, es arqueología del Próximo Oriente en general, y si nos referimos a la región de Israel y los territorios palestinos, es arqueología del sur del Levante, el Levante meridional. El concepto de arqueología bíblica es muy atractivo para el gran público, pero ¿qué es exactamente la arqueología bíblica? La arqueología bíblica es una ciencia arqueológica que intenta desde la arqueología ilustrar el texto bíblico. Antiguamente se entendía como una ciencia probatoria, pero no se trata realmente de una ciencia probatoria ni buscando la razón de la Biblia, sino que fundamentalmente es una ciencia que ilustra, que busca ese diálogo fluido entre la Biblia y la arqueología. La mejor colección de arqueología bíblica de España es la de la Abadía de Montserrat, en Barcelona. Su Scriptorium Biblicum posee algunas piezas de gran valor. Recordemos un momento nuestra visita de hace unos meses. ¿Qué significa la arqueología bíblica? Es una sección o una parte de la arqueología en general que está relacionada con la Biblia, en el sentido de que los objetos arqueológicos bíblicos quieren esclarecer, explicar y demostrar el contexto arqueológico que permite comprender la Biblia de una forma no solamente estrictamente religiosa, sino religioso-cultural. El hecho de conocer con precisión cuándo suceden los primeros acontecimientos bíblicos es difícil de determinar. No obstante, la Edad del Bronce parece ser el marco cronológico de los primeros patriarcas, mientras la Edad del Hierro se ocupa de los éxodos y los reyes, sin prejuicio de un espectro más amplio de temas.
¿Cuándo podríamos poner el inicio de la Biblia? ¿Cuándo se empieza a escribir o cuándo cronológicamente podemos ubicar ya algunas de las acciones que nos hablan, o Abraham o algún otro patriarca? ¿Cuándo, en qué cronología estaríamos hablando? Abraham estaríamos hablando fundamentalmente en el bronce, en la época alrededor del 1800 y antes de Cristo, ¿no? Pero ciertamente los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque no pretenden contar historia tal y como nosotros la entendemos, pero sí reflejan un montón de situaciones. El mismo hecho de que el paraíso terrenal se ubique en la zona de los ríos Tigris y Éufrates, que es Sumer, ¿no? donde nace la civilización, pues de alguna manera también eso conecta, ¿no? Con lo que es el nacimiento de la civilización, con toda la tradición del Próximo Oriente, de los sigurats, de las ciudades-estado, que de alguna manera vienen reflejadas también en los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Aunque hay que tener cuidado, porque no siempre hay un orden temporal de los hechos narrados en los diferentes libros de la Biblia. Como en otras tantas ciudades del bronce antiguo, en Al-Mutawac el elemento religioso, simbólico, espiritual tiene un gran peso. La ciudad está rodeada de dólmenes, pero en su interior existen espacios sagrados, santuarios. Vamos a entrar a través de este dintel en uno de los mayores que tiene la ciudad. En épocas del Génesis bíblico aún estarían en muy buen estado santuarios como este, como el gran cercado de la ciudad de Al-Mutawac. Me encuentro delante de la gran estela que la preside, delante de la cual existió un pequeño altar con cerámica de uso litúrgico. Estas estelas tuvieron una gran importancia espiritual. De hecho, en la Biblia, cuando Israel conquistaba una nueva ciudad, ordenaba destruir estas estelas, sin duda ninguna porque concentrarían en la identidad espiritual y religiosa de la ciudad conquistada. El yacimiento de Jebel Mutawac, en Jordania, tiene varios elementos que pueden ayudar a esclarecer los orígenes bíblicos. Este río Zarca realmente marca una frontera y lo hace de tiempos bíblicos. Sí, ya en el Antiguo Testamento el río Zarca, que es el río Yabok, era el indicador, el límite entre reinos tan conocidos, y entre ellos como eran los moabitas y los amonitas, que tenían sus contiendas ocupando este espacio, contiendas familiares que el Antiguo Testamento traspasa a identidades de pueblos y de tribus, y que utilizaban este río como límite entre ambos dos. Resulta llamativo que algunos pueblos poderosos, como los hititas, no aparezcan en el relato bíblico hasta la Edad del Hierro, no durante su gran apogeo en la Edad del Bronce. Los sirios, los babilonios, etc., son todos mencionados como parte de la historia general de Mesopotamia y Siria. Por lo tanto, también son mencionados en la Biblia. Los hititas, sin embargo, están localizados geográficamente en un lugar diferente, muy lejos de Mesopotamia y Siria en cierto modo, y existieron un poco antes que la mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los hititas, o al menos aquellos del centro de Anatolia, no se mencionan en la Biblia. Los hititas que se mencionan en la Biblia son los que vivían y controlaban el área sur de los montes Tauro, aquellos presentes en el sureste de Anatolia o norte de Siria. Este área estuvo en el segundo milenio bajo el control del Imperio hitita. El desierto es el escenario por antonomasia de los hechos acaecidos en la Biblia, y lo es por ser el ambiente más habitual de la narración, pero a la vez también lo es por su carga simbólica. Los profetas se retiran a su interior, que es manifestación de las carencias materiales, para encontrarse con su yo interior y recibir la revelación. El desierto desde siempre fue la forja de los santos y de los sabios. Los profetas en la Biblia se retiraban con mucha frecuencia a zonas absolutamente desérticas, en soledad, a meditar y a esperar la palabra de Yahvé. Por eso esos episodios no dejan arqueología, sino el propio desierto se convierte en un gran escenario bíblico que tenemos que conocer y comprender. Pero además, el desierto es un lugar en el que se conservan bien los materiales, un territorio arqueológico de primera magnitud para desentrañar el pasado. Otro de los grandes espacios bíblicos es el mar.
El Mediterráneo unió el territorio bíblico con Tarsis, que bien pudiera haber sido nuestro Tarteso ancestral. Las naves de Tarsis son citadas en 24 pasajes bíblicos. ¿Es en verdad ese Tarsis bíblico nuestro Tartesos o se refiere a otro lugar hoy desconocido? La referencia de los barcos de Tarsis es muy antigua y también parece que el concepto de barcos de Tarsis cambió desde la época de la monarquía unida, desde la época de Salomón, cuando parece haber sido un destino. Los barcos de Tarsis eran los barcos que iban a Tarsis, hasta el siglo VII, en el libro de Ezequiel, cuando Tarsis parece ser un tipo de barco ya, un barco que se había especializado. Saberlo no lo sabe nadie, pero yo diría que buena parte de los investigadores apuntan a que fuera Tartesos, pero hay algunas críticas sólidas a este modelo ahora mismo que apuntan de nuevo más bien hacia un lugar hacia el sur del Mar Rojo. La Edad del Hierro es el periodo cronológico en el que se desarrollan probablemente la mayor parte de los grandes episodios bíblicos. El Libro de los Reyes, la prisión en Babilonia, la presencia hitita y la formación de los reinos helenísticos de Palestina son algunos de estos hitos. Bastantes autores sostienen que la idea genuina del monoteísmo tiene su origen en Egipto, concretamente en la reforma de Amarna. Cuando se habla de monoteísmo en Egipto, se refieren generalmente al periodo de Amenofis IV, el faraón Akenatón. La cronología de Moisés sería siglo XIII y la de Akenatón siglo XIV. ¿Pudo influir Akenatón sobre Moisés? Pues nadie lo sabe a ciencia cierta, pero el monoteísmo que tenemos en Akenatón no es igual que el monoteísmo que tenemos en Moisés. Egipto es además el escenario de la vida de Moisés y de uno de los grandes episodios bíblicos, aquel que terminó en la Tierra Prometida. Pero, ¿hay consistencia arqueológica para sostener el episodio de la presencia judía en Egipto? Siempre hubo semitas en Egipto. Lo que muchos han intentado conectar con esto es la época de los Ixos. Más o menos desde mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVI a.C. hay un pueblo semita que se hace con el control del norte de Egipto y forman una dinastía propia. Y estos son los Ixos, que son odiados por los egipcios, que ven cómo estos semitas han llegado al poder. ¿Fue Ramsés II el faraón del Éxodo? En la época del Éxodo se dice en el libro del Éxodo, al principio, que había ahora un faraón que no había conocido a José y que tenía a los israelitas forzados a hacer adobes. Luego se ve cómo Moisés es elegido por Dios para liberar a los hebreos, que se llama así ahora, y decirle al faraón que los deje marchar. El faraón más probable de haber sido el faraón del Éxodo sería Ramsés II, en el siglo XIII a.C. ¿Tenemos evidencia de un grupo de israelitas dejando Egipto en este momento? No, no hay evidencia alguna. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia que narra la salida del pueblo de Israel de Egipto y su peregrinar hasta la Tierra Prometida. Moisés no llegó a entrar a la Tierra Prometida, se quedó en algún lugar del sur de la actual Jordania. Y lo curioso es que aún se recuerdan algunos de sus milagros. Por ejemplo, nos encontramos en Petra, donde la leyenda local dice que se produjo el milagro de la extracción de agua de una roca al ser tocada por el bastón del profeta. De hecho, el río se llama actualmente Wadi Musa, que significa el río de Moisés. La arqueología bíblica tiene en su ámbito el estudio del pueblo elegido, del pueblo judío. Al sur de la actual Jordania, en lo que se conoció en la antigüedad como la Arabia Pétrea, se encuentra un gran macizo de arenisca. Este macizo solo es accesible a través de estrechas gargantas. En su interior se custodió durante siglos un gran secreto, un auténtico prodigio de la arqueología de todos los tiempos que se llama Petra y que vamos a conocer. El corazón se detiene al llegar a Petra. Para los amantes de la arqueología, esta es una de sus mecas.
todas las sensaciones, todas las ideas preconcebidas se confirman. Es un lugar único, como las pirámides, como Éfeso, como Roma. Hemos llegado hasta aquí, hasta Petra Adriana. Sí, recibe el nombre del emperador hispano por haberla hecho tal como la vemos ahora. Después de más de 1 kilómetro de atravesar unas gargantas bellísimas por sus alturas, por el color de sus areniscas, por el azul del cielo, en un recodo inesperado aparece la primera joya de la ciudad perdida de los nabateos, el Templo del Tesoro. Desde tiempos bíblicos las caravanas fueron una gran fuente de riqueza. Eso explicaría la ubicación de Petra, enclavada en teoría en medio de la nada, que sin embargo llegó a tener un gran apogeo. ¿Por qué? Pues precisamente por su posición estratégica para las caravanas que unían África, Asia con Medio Oriente. Las perlas del Mar Rojo, el marfil de África, la seda de la India tenían que pasar por este camino que es conocido y recorrido desde la Biblia primera. Nos sentimos en el corazón de las tierras bíblicas, en este mismo territorio donde los nabateos erigieran siglos después la bellísima ciudad de Petra, habitaron los edomitas. ¿Quiénes fueron los edomitas? Un pueblo bíblico, aparece en la Biblia, que impidió el paso de Moisés, del mismísimo Moisés, en su éxodo con el pueblo elegido. La tradición islámica es muy importante en Petra, al punto que algunos autores han barajado la posibilidad de que el mismo origen del Islam esté aquí, y no en la Meca o Medina. Se han publicado varios trabajos al respecto desde los años 70. El Nuevo Testamento está compuesto por los 4 evangelios canónicos, por los Hechos de los Apóstoles y por el Apocalipsis. Su arqueología está más próxima en el tiempo y coincide en gran parte con el fin del mundo helenístico y sobre todo con el Imperio Romano. Roma se extendió por Oriente y desempeñó un papel destacado en la pasión y muerte de Jesús y en el destino de sus discípulos que se extendieron por el orbe romano y allí predicaron y murieron. Sus primeros seguidores fueron sacrificados en los anfiteatros, devorados por fieras o en manos de gladiadores, y sus grandes líderes presos en cárceles como la Mamertina de Roma antes de ser ajusticiados. Existen un gran número de lugares donde las huellas de Jesús y sus discípulos pueden ser rastreadas por la arqueología. Desde Jerusalén a la propia Roma, pasando por Éfeso, Pergé, Pérgamo o la mismísima Delfos, donde parece que hubo un buen amigo de San Pablo, según reza una inscripción. Parece demostrado que Galio estuvo por aquí. En Edesa, en la actual Salinurfa, se creía que el rey Abgar escribió una carta al mismísimo Jesús para que lo curara de la lepra. Jesús le devolvió un pañuelo y el rey Abgar sanó. Cuando uno se adentra en este tipo de arqueología, es una arqueología que hay que considerar dentro de lo que es la arqueología clásica. Son ciudades enormes que han sido en algún caso muy excavadas, como Éfeso, y que entendiendo estas ciudades y su arqueología se entiende mejor la expansión de la iglesia de la que habla San Pablo. Y se ve como San Pablo al principio generalmente iba a los sitios donde había ya comunidades judías. Su idea era empezar a anunciar el evangelio en sitios donde había judíos. Solo cuando estos le rechazaban, entonces se abrió a los que no eran judíos, a los gentiles. El cristianismo se fue extendiendo por Oriente y el norte de África y los acontecimientos prodigiosos se prolongaron en el tiempo. Algo sucedió en la lejana Dara. El relato bíblico se empeña en dejar su huella en la historia y su arqueología. Me encuentro en Dara, ciudad frontera entre Roma y Mesopotamia, en la tumba conocida como de Ezequiel. ¿Por qué este nombre?
Pues porque según la leyenda, el gran profeta Ezequiel bajó del cielo para resucitar a unos soldados cristianos que fueron martirizados. El río Jordán es protagonista indudable del relato bíblico. Sus paisajes calmados dentro de la tensión circundante cobijan cientos de emplazamientos para mejorar el conocimiento arqueológico de la Biblia. Aquí se encuentran yacimientos como Jericó, con gran protagonismo en la Biblia y la arqueología. La Biblia también es la historia de los ríos, ya que el territorio bíblico transcurre desde el Nilo hasta el Tigre y el Éufrates. Pero el río Jordán es el eje, el río por antonomasia. En sus orillas fijó Yahvé la tierra prometida, la tierra donde manaba leche y miel. El Jordán también significa la apertura del Nuevo Testamento, el lugar donde Jesucristo fue bautizado por San Juan Bautista, lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Hemos querido terminar nuestro recorrido por la arqueología bíblica, probablemente en su punto más emblemático, el río Jordán, eje del relato bíblico.